Anteponiendo un cordial saludo, el avance de investigación que les voy a presentar se denomina Enseñanza, Medios y Comprensión sobre Ideas Fundamentales de Estocásticos en Estudiantes de Tercer Grado de Secundaria. Mi nombre es Saúl Elizarraz Baena y soy profesor investigador de la Escuela Normal Superior de México. ¿Qué antecedentes he considerado para este estudio? En primer lugar, las aportaciones que han realizado Guillerenser y Oflash desde 1995 respecto a ideas como que el formato de frecuencia eh, permite un acercamiento más natural a la comprensión de la probabilidad en comparación a un formato estándar de la probabilidad. Un segundo estudio es precisamente relativo a la comprensión del enfoque frecuencial en segundo grado de secundaria y se desprende de esa perspectiva que realizaron Guillerenser y Ofrash. Y en tercer lugar, uno más reciente es el relacionado con la comprensión del enfoque frecuencial, pero en este caso en tercer grado de secundaria. Las preguntas que se han planteado en este eh, reporte de investigación son cuáles dificultades de comprensión sobre ideas fundamentales de estocásticos se presentan para los estudiantes de tercero de secundaria previo a su enseñanza mediante el programa Aprende en Casa. Y por otro lado, cuáles dificultades sobre ideas fundamentales se presentan para la enseñanza en tercero de secundaria cuando el medio es el programa Aprende en Casa. Los referentes teóricos que se han incorporado en esta investigación son de tipo epistemológico y uno de ellos pues es precisamente Eitele con sus 10 ideas fundamentales de estocásticos que propuso desde 1995 y que hasta la fecha siguen vigentes, tales como medida de la probabilidad, espacio muestra, regla de la adición, regla del producto e independencia, combinatoria, equidistribución y simetría, modelo diurna y simulación, variable aleatoria, muestra, ley de los grandes números. Otro punto es la perspectiva cognitiva que plantea Efraín Fishbein, igual en 1975, respecto a que las intuiciones son adquisiciones cognitivas en acciones prácticas o mentales, tienen características globales, inmediatas, estructurales, extrapolatorias y autoevidentes. Las clasifica por un lado en primarias y secundarias, las primarias las que se adquieren a partir de la experiencia y secundarias las que se adquieren en la escuela. Por un lado son también afirmadoras y anticipadoras, dado que permiten predecir resultados en función de la propia experiencia, es decir, que aquí mantiene una relación y por eso es que el concepto de frecuencia relativa lo considera como una intuición primaria, pero también anticipadora, porque su ocurrencia se basa en las experiencias que a partir de ellas se puede anticipar la probabilidad de un evento. Respecto a la perspectiva sociocultural, se considera a William Frolley, quien considera al ser humano como máquina, es decir, la mente computacional, pero también como persona, que es la mente social, es decir, hay una interacción entre la mente que calcula y la mente social, que es la que deviene de la experiencia y que tiene relación con lo ya estipulado por Efraín Fishbein. Este autor, en síntesis, lo que plantea es a partir de los estudios realizados por Vygotsky, pero enfatizando que considera que nada es totalmente individual como tampoco social, sino que todo tiene, toda cuestión individual tiene rasgos sociales, como toda cuestión social tiene rasgos individuales. Y bueno, en este sentido destaca tres tipos de subjetividad. La primera es el procesamiento no consciente, que no es otra cosa que la experiencia personal. En un segundo momento, la conciencia, que hace uso de modelos simbólicos sin una reflexión profunda. Y la metaconciencia, que es la organización deliberada de la experiencia. En cuanto al método y la organización, se considera la perspectiva de Eisner, en el sentido de que esta es una investigación cualitativa y que el método que se considera es la observación participante, pero además se complementa con la idea de Ojeda 2006, quien señala que se utiliza como espacio para la investigación el aula alterna, en donde convive el investigador y el docente titular, en donde se intercambian experiencias y se está desarrollando el proceso de investigación también.
Otra idea es de que el contexto en el que se desarrolla la investigación o la presente investigación es en el oriente de la Ciudad de México, muy cercano al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, por lo tanto, bueno, los participantes fueron estudiantes de secundaria general, quienes participaron a través de la docente, quien enseñó y bueno, convivían a partir de la plataforma de Meet o de Classroom, y que bueno, previo a la enseñanza se les aplicó un cuestionario de exploración para caracterizar sus conocimientos previos, aun cuando se llevó a cabo en tercer año de secundaria. Esta docente ya había trabajado con los estudiantes en segundo, y esto inició en tercer año, ya cuando el programa Aprende en Casa consistía en trabajar a través de Meet, a través de la programación de televisión. Lo que les presento a continuación pues son algunos resultados que se han presentado, empezando por los programas de estudio. Destaco la inclusión de los temas de probabilidad, que empiezan a partir del tercer ciclo. Esto es respecto al programa 2017. Empieza con determinar y registrar en tablas de frecuencia los resultados de experimentos aleatorios, y en primero, bueno, se continúa con esta idea del enfoque frecuencial con un solo aprendizaje esperado, tanto para quinto como para sexto, al igual que para primero. Y en segundo, bueno, ya se transita con un solo tema a la determinación de la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio. Y en tercero, calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes. Como se pueden dar cuenta, lo que prevalece aquí es el enfoque clásico de la probabilidad, y aunque se le da prioridad al enfoque frecuencial, esto no es suficiente. Y además de que se utilizan de manera indiscriminada términos como el de experimento aleatorio, que pudiera confundir a los estudiantes en cuanto al pensamiento determinista. Y otro resultado que quiero mostrarles a modo de ejemplo es uno de los reactivos que se aplicó en el cuestionario de exploración, y que bueno, en este problema lo que se plantea es que puedan ellos utilizar otros conceptos matemáticos como el de media aritmética al completar esta tabla, y con ello, bueno, estimar cuál es la probabilidad de acierto que se puede esperar para un jugador de básquetbol para la temporada 2021. Y bueno, una respuesta que proporcionan los estudiantes es que sumando todos los acertados que tuvo y dividiendo entre el número de números que son, así lo escribió, el resultado será el promedio aproximado, le puso entre paréntesis, que tendrá en 2021. Pero esto lo hace en términos numéricos, y no se expresa con base en simbología propia de la probabilidad, y por tanto, bueno, pues se excluyeron las ideas fundamentales de estocásticos. Y además, bueno, este tipo de respuesta se puede ubicar en la frontera entre el procesamiento no consciente y la conciencia. Otro ejemplo que quiero poner de resultado es el caso del ya como tal el programa Aprende en Casa. Se le realizó una entrevista también semiestructurada a la docente. Se le preguntaba que si había tenido algún problema o alguna dificultad con las planificaciones que se subían del programa Aprende en Casa, o con los videos que se transmitían a través de los programas de televisión. Y bueno, ella lo que señalaba, entre otras cosas, es que algunos de los problemas pues eran poco oportunos, como ella lo señalaba, y efectivamente ella al compartirnos la evidencia o la resolución que ella había realizado o que había considerado a partir del programa de televisión, encontramos que pues no es apropiado esta situación, porque se supone que deben de tener figuras adentro de una bolsa que no pueden ver, pero son figuras geométricas, y eso, cuando uno mete la mano, pues pasa a segundo plano la idea de azar, porque la forma no es la misma dentro de los objetos que están dentro de la bolsa oscura. Y el otro caso pues también es un poco similar.
en donde ella refería que no son accesibles, como este problema en donde se calcula la probabilidad de un accidente, pero en función de las distancias que hay entre una ciudad y otra y no propiamente en función de el número de veces que se ha repetido el fenómeno accidente en cierto tramo carretero. Entonces eso también propicia que los estudiantes generen dificultades sobre las ideas fundamentales de estocásticos. Y bueno, para cerrar esta presentación, a modo de conclusiones, lo que se señala es que se requiere el replanteamiento del programa de estudios porque 4 temas como tal son insuficientes para lograr incidir en el desarrollo del pensamiento probabilístico, toda vez que, como bien lo ha señalado Fishbane, los estudios de Fishbane, como bien lo precisó en su momento Eitele, pues la comprensión de los temas de estocásticos o de las ideas fundamentales de estocásticos deben ser de manera gradual y sistemática y requiere de tiempo. Y entre más pronto se anticipe, desde los primeros años de la primaria o incluso desde preescolar, con actividades honestas de parte de los docentes o de las profesoras, pues tendrá mejores resultados. También otra cuestión, como lo decía yo hace un momento, se debe de hacer un uso apropiado y pertinente de términos que permitan orientar el pensamiento de lo posible. Me refiero al caso de los experimentos aleatorios. Por otro lado, que las respuestas proporcionadas por los estudiantes impone la necesidad de anticipar el estudio de la probabilidad, como ya lo decía hace un momento, porque dejan en evidencia que no tienen dominio o conocimiento incluso sobre estas ideas fundamentales de estocásticos. También que la enseñanza debe contar con un programa de formación que brinde elementos de estocásticos para que se pueda cristalizar la práctica de los docentes en el aula. También que el enfoque frecuencial de la probabilidad permite un acercamiento natural a la comprensión de las ideas fundamentales de estocásticos, de ahí la importancia de que se le dé énfasis a este enfoque e incluso contrastarlo con el enfoque clásico de la probabilidad. Y bueno, finalmente que el pensamiento estocástico es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, toda vez que permite el planteamiento de alternativas y la toma de decisiones. Muchas gracias, estas son las referencias, les agradezco la atención.